Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan, che? Preparándose, bueno, acá en Perico para las fiestas patronales, ya están con distintos eventos. Lo único que le pido, por favor, sé que el festival cuando venía entrando a la ciudad, está todo el escenario armado, todo de 10. Yo lo único que pido y hago un llamado público a la solidaridad es que si algún artista que se llama Javier Givergia, Ficoteco o al Chiqui Rodríguez a cantar, no suban. No suban porque la verdad que todavía me queda esa imagen de Rolly y Javier Givergia cantando en el escenario. Bueno, pues Rolly tuvo un poquito más de vergüenza y se corrió. Javier Givergia, él creía que la gente había pagado la entrada para verlo a él y que Pitín Salazar era, digamos, un acompañante. Así que bueno, no, yo me imagino que se están preparando todo bien para homenajear, ¿no?, a San José. Ser como es todos los años acá en Perico, una fiesta muy tradicional para la zona y también para la provincia de Jujuy. Esta noche va a estar con nosotros ya, digamos, en todas las redes del canal, anunciado, va a estar con nosotros el doctor Adriano Morone. Él es diputado provincial, presidente de la Juventud Radical a nivel nacional, pero fundamentalmente, más allá de esos títulos, yo digo que es la renovación del radicalismo y también una parte importante de la renovación de este nuevo frente, ¿no? Jujuy crece. Cuando hablo de renovación, le decía a Adriano y te cuento, en octubre del 2023, gran parte de la sociedad argentina, entiendo, le mandó un mensaje a los partidos tradicionales y a la dirigencia tradicional, a esos que yo llamo, esos eternos repitentes de grados que hace muchos años, ¿no?, vienen llenando las paredes con sus caras, los afiches, son siempre los mismos. Y entonces gran parte de la sociedad que en el 2001 les dijo que se vayan todos y no se fue nadie, en el 2023 empezó, ¿no?, una fragmentación en este dique de contención de la vieja política y ya algunos por esos agujeros se empezaron a ir. Y entiendo yo que quienes tenemos la responsabilidad de conducir programas políticos también tenemos que tener la obligación de tratar de entender y de interpretar lo que la sociedad argentina habló en las urnas en ese octubre del 2023, reafirmado, por supuesto, en noviembre de ese año. Pero así como yo entiendo, hasta me autoimpongo la obligación de tener que entender, para poder contarle a usted, darle mi punto de vista, también quién debería entender e interpretar el mensaje de la sociedad. Y digo esto porque vos fijate lo que pasa, ¿no? Hoy encuentro mucha gente que se enamoró del mensaje libertario, de la motosierra y del león y del leoncito y de todo eso, todo el marketing muy bien montado, y que hoy me dicen la verdad que estoy arrepentido, no quiero votar más. Pero entonces yo digo, ¿por qué la sociedad terminó votando y dándole el poder a tres marginales de la política, como Javier Milei, su hermana Karina Milei y Santiago Caputo? Tres marginales de la sociedad y de la vida política. Y cuando digo marginales, algunos se asustan y les digo, muchachos, esto es simple. Si acá vos imaginate, ¿no? Imagínate. Carlos Sadir se manda una macana grande en la provincia, pero Carlos Sadir, lo pongo como ejemplo, tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene sus casas, tiene su emprendimiento, tiene su familia radicada en la provincia. Entonces es muy difícil que un dirigente que tiene las raíces familiares, profesionales y comerciales en un lugar, es muy difícil
que de la noche a la mañana diga, preparemos los bolsos y rajemos de acá. Imagínate si el caso Libra, el caso de la criptomoneda que ya te conté en detalle la semana pasada, la justicia argentina, no creo mucho, o la justicia estadounidense o española dice que el presidente argentino estuvo involucrado en esta estafa multimillonaria. ¿Qué va a pasar? Cuando yo hablo de los marginales, aquellos que agarran el bolso, agarran los 4 perros, suben un avión y se van, porque no tienen nada que los ligue, que los sostenga, no tienen ninguna raíz en este país. Bueno, así de grave es la situación política de la Argentina. Por eso es que yo digo que hay una enorme responsabilidad y obligación de la dirigencia política a nivel nacional y también la dirigencia política a nivel provincial para entender e interpretar estas situaciones, porque si no, no tengan ninguna duda, y le pongo la mano derecha, pongo la mano izquierda, que cuando se cierre la lista el 1 de abril en la provincia de Jujuy, en los dos frentes libertarios vamos a ver marginales y corredores de la política que alguna vez tuvieron el radicalismo, en el peronismo, gritando Ilka, no importa, van a estar allí, pero le juego 100-1. Bueno, esta es la responsabilidad que tenemos quienes conducimos un programa político, de contarte a vos lo que pensamos, lo que sentimos y es la realidad. Porque como decía mi viejo, cuando yo me mandaba una macana cuando era chango y que me mandaba macana seguida, y entonces me decía, si no tienes cabeza para pensar, tenés que tener el lomo para aguantar, y es lo que nos está pasando en la Argentina. Así que la renovación, esta palabra tan fuerte, tan clara, que para mí fue el mensaje de la sociedad argentina. Esperemos, ¿no?, que en Jujuy, el 1 de abril, a las 12 de la noche, se cierre la presentación de las candidaturas, los 11 frentes electorales hayan entendido el mensaje. La verdad, no creo que hayan entendido, porque cuando yo te muestro la segunda parte del programa, son responsables y cabeza visible de algunos de los frentes electorales que se han presentado, para decir, César, la verdad que tu utopía sigue siendo una utopía, tu sueño sigue siendo un sueño. ¿Sí? Que los que encabezan o los que llevan adelante algunos frentes electorales son los mismos afiches, las caras de los afiches de 1993, 95, 97 y sigue la lista. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, ya le doy me miraba atentamente, no sé si está de acuerdo o no, la verdad, pero es la opinión de este conductor y como yo tengo más años que él, bueno, y me tiene que respetar las canas. Bueno, le doy la bienvenida a Adriano. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Una alegría tenerte y un placer volver a tenerte en Punto de Vista. Gracias a vos por la invitación, como siempre. Hace bastante que no charlábamos. Es que la verdad que uno está en el medio, pero a vos te veo recorriendo la provincia siempre, ¿no? Esta posibilidad que nos da la globalización de los medios y las redes sociales nos permite, por ejemplo, en el caso nuestro, de poder hacer un seguimiento de muchos dirigentes, y te vi trabajando con tus correligionarios en La Puna, trabajando en distintos barrios de la capital, te vi en una reunión ahí en La Esperanza. Digo, bueno, un trabajo territorial que nunca se ha detenido. Sí, me parece que el trabajo territorial es fundamental en la política, ¿no? Vos mencionaste recién también todo lo que es la globalización y la tecnología, que permite también nuevas formas de comunicación. Me parece que muy necesarias en la política. Yo creo que
lo que un dirigente político hace, más aún cuando ocupa algún lugar, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, tiene que ser comunicado porque el ciudadano debe saber qué están haciendo sus representantes, sus funcionarios, y en esto las redes sociales y toda esta explosión tecnológica cumplen un rol fundamental. Pero, por lo menos nosotros desde lo que pensamos desde Jujuy Crece, desde el gobierno de la provincia, los legisladores que acompañamos al gobierno de la provincia, es importante la comunicación, es importante, las redes sociales son importantes, pero el trabajo en territorio es irreemplazable. Y me parece que eso es algo que ha caracterizado a nuestra gestión de gobierno, creo que ha caracterizado al gobierno de Gerardo Morales, hoy caracteriza al gobierno de Carlos Sadir. Así que bueno, creo que es importante. Me parece que conocer el territorio provincial y la realidad del territorio provincial es fundamental, ¿no? No, y además que la gente le diga al dirigente, en este caso a vos que sos diputado provincial, mira, tenemos este problema, necesitamos esta ayuda, necesitamos esta obra, necesitamos, siempre la gente busca a su dirigente para, por lo menos para escuchar, ¿no? Para transmitirle las preocupaciones que tienen. Incluso, mirá, yo siempre digo, perdón por la palabra, pero incluso si la gente te tiene que putear y un dirigente político tiene que entender también por qué el ciudadano, el vecino está molesto, está enojado con algunas cosas. Me parece que eso es importante también, la cercanía y el cara a cara. Y en estas recorridas, en estos últimos días, porque yo a propósito sindiqué, digamos, 3 de las 4 regiones que tenemos en Jujuy. Dije, te vi en Abrapampa, en La Puna, trabajando. Te vi, digamos, también en Tilcara, ahí con un grupo de dirigentes, de emprendedores, en algunos barrios de la capital y también, digamos, en La Esperanza, que es una parte de la Yunga. ¿Qué te deja, ¿no? En líneas generales, el pedido de la gente? ¿Qué te dice? Bueno, ¿cuáles son sus preocupaciones? A ver, obviamente nuestra provincia es, yo siempre lo digo, es muy diversa. No son las mismas realidades, no son los mismos problemas, no son las mismas inquietudes las que tiene el vecino de la capital o de las grandes ciudades, como Perico, Monterrico, San Pedro, Libertador, que el ciudadano de La Quebrada, mucho menos que el de La Puna, o incluso por ahí de las localidades más chicas del ramal, ¿no? Por eso creo que esto del recorrido permanente es importante. Pues bueno, me parece que lo que uno recepta, ¿no? de la gente tiene que ver, obviamente, con una situación económica compleja. Jujuy no está aislada del resto del país, una situación económica que por supuesto todos esperamos que mejore. Lo que sí, algo que quien recorre la provincia lo ve, es presencia del gobierno provincial en todos lados. Desde la ciudad más grande, desde la capital hasta el último paraje de La Puna, hay presencia, hay un rastro que dejó en estos últimos años el gobierno provincial. Lo cual no significa, César, que esté todo hecho, que no falten cosas, claro, que no haya cosas que corregir, desde ya que las hay y las hay de a montones. Pero me parece que eso es importante, más en un momento en el que por ahí desde algunos sectores se pregona que el Estado se corra de sus funciones. Y ahí creo que el gobernador Carlos Sadir ha sido muy claro en la apertura de sesiones y es el lineamiento que nosotros estamos planteando desde el Frente Jujuy Crece, que es, nosotros creemos en un Estado con equilibrio fiscal. De hecho lo hemos tenido en Jujuy antes que se hable de esto a nivel nacional. Un Estado responsable, austero. Creo que Carlos Sadir, el gobernador Carlos Sadir, es quien mejor representa además, ¿no? esta austeridad y este equilibrio y esta responsabilidad fiscal, pero con un Estado que no se corra de sus funciones esenciales, que no se corra de mantener los programas de salud activos, que no se corra de construir escuelas, que no se corra de la obra pública. La obra pública que desde algunos sectores se plantean que no tiene que existir más. Claro.
y yo me pregunto quién va a hacer las rutas en la Puna, en el norte. Totalmente. Aquí en el departamento hace muy poquito se arreglaron rutas muy importantes. Estuve en Monterrico, vengo de Monterrico. Realmente recorrer esa ruta de El Carmen a Monterrico y luego la salida para tomar la ruta nacional era una tortura. Sí, sí, totalmente. Y no solo en lo que tiene que ver en cuestiones de comodidad, de seguridad, porque era un peligro, sino que además es un corredor productivo muy importante. Entonces, me parece que esa es un poquito la línea, es un poco lo que uno recorre, ¿no? y obtiene cuando recorre. Bien, sí coincido con vos en esto de una clara definición. Yo lo decía la semana pasada, una definición perfecta, ¿no? Un Estado equilibrado, un Estado presente, pero con alto impacto social. O sea, clarísimo el modelo, digamos, que hay en Jujuy. Mira, hay mucha gente, bueno, nosotros transitamos la Ruta Nacional 34 permanentemente. Si bien es cierto, hay obras, como lo anunció el gobernador, que se van a continuar la Ruta Nacional 34, pero la cantidad de pozos, bueno, vos también vas seguido para el ramal, y veníamos con Graciela recién y contando, y le digo, vos imaginate el estadio de una ruta nacional en otro lugar que no sea Jujuy, el problema para la producción, el problema para la vida de quienes transitan en esas rutas, pero parece que a nadie le importa. El gobierno nacional evidentemente cree que la motosierra es simplemente sentarse y acomodar, digamos, la planilla Excel, pero resulta que cuando si fuese así, además, sería muy fácil gobernar. Pero lógico, así es fácil. Y he hecho 50.000, no hago obra pública, bajo los programas de salud, pues así gobierno yo. No es necesario ser un economista experto en crecimiento, con o sin dinero, como se presenta el señor presidente, pero bueno, así cualquiera, digamos. Sí, yo creo, César, que esto también tiene que ver con los excesos que se han cometido también, ¿no? Porque durante muchos años hemos visto en el país cómo se tiró plata, manteca al techo, como se dice habitualmente, que había que cortar eso, que es lo que hicimos acá en Jujuy, y por eso apoyamos cuando el gobierno nacional toma medidas que tienen que ver con el equilibrio fiscal. Lo que nosotros decimos es, bueno, hasta acá. La motosierra no puede ser cortarle la cabeza a la gente, cortarle los tratamientos a los pacientes oncológicos, cortar los subsidios al transporte. En Jujuy se está haciendo un enorme esfuerzo para que el boleto de transporte no suba el doble de lo que subió, para poder mantener el boleto estudiantil gratuito, que ya es una conquista de los jujeños, y me parece que ahí ha sido muy claro el gobernador Sadir. Nosotros mantenemos y vamos a defender el boleto estudiantil gratuito, que en muchas provincias que los habían implementado tuvieron que dar marcha atrás por la cuestión del financiamiento, ¿no? Y el tema de las rutas es muy importante. En los últimos días hemos tenido también como consecuencia de las tormentas que se dieron, que ahí también entra otra cuestión. Están quienes ahora dicen que el cambio climático no existe. Bueno, Bahía Blanca es el caso más dramático. Vayan a preguntarle, ¿no?, a los bahienses qué opinan. Claro, pero lo que llovió acá. Claro. Y hemos tenido cortes en rutas nacionales que tienen que ver con la falta, ¿no?, de mantenimiento y de presencia y vialidad nacional. Y por el otro lado, el gobernador Sadir plantea esto. Anunció en la primera sesión, en la apertura de sesiones, vos recién mencionabas la ruta del ramal, la que se va a repavimentar, una ruta fundamental como es la ruta 1, que es la que une desde antes de la entrada de San Pedro del puente hasta Palmasola. Claro. Y sigue. Me parece que ese es, ¿no?, un poquito lo que nosotros le cuento a la gente, es lo que nosotros denominamos la vuelta del valle. Ese de gira va por todo ese lado y vuelve a enganchar allá, digamos, en el puente de San Francisco, más o menos por ahí. Así es. Así que bueno, me parece que importante, ¿no?, esas definiciones por ahí en... El fondo de incentivo docente, ¿no? Digo, acá tengo mis hermanas, mis primos son docentes, bueno, mi productora también es docente.
y le digo, sígalo votando a Milei, está buenísimo esto, que le saquen el fondo de incentivo docente. El fondo de incentivo docente es muy importante, me estaba olvidando, César, y haces bien en recordarlo, porque es algo que el gobierno nacional ha cortado, es además una porción importante del salario de los trabajadores docentes. Bueno, el gobernador Sadir ha decidido que se va a hacer cargo la provincia, y estamos hablando no de una erogación de unos millones de pesos, son cientos de millones de pesos por mes. Bueno, lo mismo con la quita de subsidios a la tarifa de la energía eléctrica. El gobierno mantiene la tarifa social, hace esfuerzos para que no aumente aún más. Así que bueno, me parece que muchas cosas, creo que ese equilibrio que plantea el gobernador entre equilibrio y estado presente en lo que tiene que estar presente, es lo que en definitiva genera el estado eficiente que nosotros planteamos y que bueno, y que seguimos proponiendo para la provincia. Esto sin duda va a ser el eje de campaña, ¿no? Porque ya estamos. Esto me imagino que va a ser ir a contarle a los jujeños y a la jujeña esto, ¿no? Mira, hicimos esto, nos falta hacer, reconocer que nos falta hacer esto, queremos, vamos hacia este lado. Por eso que me pareció tan importante, uno ya tiene algunos años y la nariz grande, no solamente olfatea alguna cuestión de política, digo, cuando esta definición de Estado eficiente, equilibrado, con alto impacto social, me parece que es una definición política clara, fuerte, digo, hacia ahí va a ir la campaña del Frente Jujuy Crece, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, nosotros, por un lado, tenemos todo lo que hemos hecho estos años, que insisto, sin soberbia, como te dije recién, admitiendo cuando hay equivocaciones, que un gobierno que piensa que no se equivoca es un gobierno soberbio, admitiendo que hay cosas que mejorar, cosas que corregir, pero me parece que nadie puede negar, César, que Jujuy es otra provincia. Sin dudas. Donde uno recorre Jujuy, sin dudas, es otra provincia. Sin Desde dudas. Yendo acá cerquita, el nuevo aeropuerto, lo primero que uno ve cuando llega a Jujuy, en toda la provincia se ven cambios. Y queremos profundizar ese modelo, creemos que todavía hay mucho por hacer, por eso también lo del nombre del Frente Jujuy Crece, además de porque se han incorporado nuevas fuerzas políticas que creen en este proyecto, porque creemos que durante estos años se estableció una base que le permite a Jujuy un crecimiento importante y sostenido por delante. Así que nosotros vamos a plantear eso. Vemos que, y creo, lamentablemente, espero equivocarme, pero me parece que las otras fuerzas políticas se van a limitar, no me gusta hablar de las otras fuerzas políticas, pero creo que se van a limitar a criticar lo que nosotros venimos haciendo o vamos a plantear sin ofrecer otras propuestas, que bueno, es lo que venimos viendo de la mayor parte de la oposición en Jujuy los últimos años. Nosotros decimos, nuestro proyecto político es este, hay cosas que continuar, que profundizar, que renovar, que corregir, que mejorar, pero este es nuestro proyecto político y lo venimos haciendo, me parece que lo venimos haciendo y bueno, creo que el gobernador Carlos Sadir todavía, como lo dejó en claro en la apertura de sesiones, tiene mucho por delante y necesita apoyo y necesita respaldo y necesita un espaldarazo del pueblo jujeño, ¿no? Digo, ¿no? Están al frente de un desafío electoral importante. Son 18 diputados, 18 bancas que ponen en juego de una elección allá lejos, histórica, creo yo, en ese momento. Bueno, por distintas circunstancias que no valen la pena analizar. Hoy hay 11 frentes electorales, vamos a esperar hasta, creo que al 22, si se ratifican o no los frentes. Todo da la sensación de que parecería que sí. Digo, pero en esto presentarle a la sociedad el modelo de provincia que viene desde Gerardo, con la continuidad de Carlos Sadir, digo, uno escucha y ve a algunos libertarios, digamos, buscando la destrucción del Estado, ¿no? Dicen que hay que destruir Canava, que los parques industriales no sirven, que las zonas francas no tienen sentido, que Girsu es una mentira, que el tren solar, hasta discuten si es solar o eléctrico, digamos, llegamos a esas tonteras,
pero veo que por ahí va a ir la campaña de los libertarios, y cito a los libertarios porque ellos tienen la responsabilidad, como ustedes, de gobernar la provincia, ellos de gobernar la nación. Digo, destruir todo lo que se hizo en estos años, y eso me parece a mí que el jujeño tiene que tener claro esto, guarda que si se cambia de caballo en la mitad del río, viene esto. Ya nos hemos comido la maga en el 2023, vuelvo a decir, y ratifico y doy razones de que hoy el poder, el triángulo de hierro, como lo llaman, son tres marginales de la sociedad y de la política, donde hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y creo que viene por ahí la discusión también, Adriano. Sí, a ver, tiene que ver con esto, César. Creo que algo que ha caracterizado a la mayor parte de la oposición estos años en Jujuy es solamente la crítica y no plantear nada más. Vos recién mencionaste varias cosas. Bueno, ¿y qué harías vos con eso? ¿Viste? Esa es la pregunta. Y bueno, creo que esta otra alternativa también va en el mismo sentido. Por ahí sería bueno que algunos legisladores nacionales muestren que tienen llegada al gobierno nacional, que han planteado para dar una mano, ¿no? en Jujuy, en este año y pico de gestión. Y a ver, y yo entiendo que y es legítimo, me parece bien, que hay gente que confía todavía en el gobierno nacional, y a mí me parece bien, y todos queremos que al gobierno nacional le vaya bien. Absolutamente, además, todos. Quienes tenemos la responsabilidad claro. de tener funciones en el frente que gobierna la provincia, necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, porque si al gobierno nacional le va mal, a las provincias le va mal. Absolutamente. Y por eso es que nosotros venimos teniendo una postura muy responsable, el gobernador y nuestros legisladores nacionales. Pero bueno, sí hay cosas que nosotros decimos, cuidemos lo que estos años se hizo en Jujuy. Bien, mal, mejor, peor, pero cuidemos lo que se hizo en Jujuy. No demos saltos al vacío. Los jujeños vivimos muchos años muy mal. Fuimos muchos años una provincia decadente que era noticia solamente por las malas noticias, valga la redundancia. Bueno, me parece que, como te digo, se generó una base que hay que usarla para crecer, no para volver atrás. Te hago una consulta aprovechando tu profesión de abogado. Hace algunas horas nada más, antes de venir al programa, se conoció la noticia que un juez, la verdad que no escuché bien si es un juez federal o un juez provincial, de alguna justicia provincial, que había sacado una resolución obligando al gobierno nacional a reparar 117 kilómetros de una ruta nacional, valga la redundancia, de un tema que estamos sacando. Digo, si es, bueno, los vericuetos de la justicia, bueno, vos lo conoces mejor que yo, pero digo, ya empiezan algunos jueces a tomar participación, y algunos dicen, no, pero esto es político. No, porque las razones que daba el juez, los escuché, era esto, digamos, el peligro de la vida del que transita en esa ruta, en esos 117 kilómetros de ruta destruida, la producción y todo lo que significa, ¿no?, para el bienestar de una sociedad. Digo, ¿será que la justicia también tiene que empezar o siento yo que le empieza a poner algunos frenos, algunas decisiones políticas traídas de los pelos que se está tomando a nivel nacional? Sí, no vi esta noticia, vengo de Monterrey, sí. Bueno, ahora cuando salga lo voy a ver, pero sí, me parece que la justicia además en nuestro país cumple en nuestro sistema constitucional un rol fundamental como garante de la Constitución, ¿no? Es la revisora última de todas las medidas, resoluciones, leyes, que no se incumpla la Constitución. Y lamentablemente vemos que quizás el punto más débil de este gobierno nacional sea su vínculo con la Constitución, ¿no?, y con las instituciones. Y esto es algo que yo siempre digo, esto es algo que quienes siempre fuimos antikirchneristas, porque ahora hay antikirchneristas de última hora, ¿viste? Pero que quienes empezamos militando contra el kirchnerismo, es decir, quienes empezamos nuestra carrera política militando en oposición al kirchnerismo e hicimos
nuestra carrera política militando en contra del kirchnerismo, siempre le criticamos, sobre todo a los gobiernos de Cristina Kirchner. Che, la Constitución, che, las instituciones. Y en esas peleas había muchos que opinaban lo mismo, que ahora miran para otro lado, ¿no? Entonces yo digo, si le criticábamos eso al kirchnerismo, ¿por qué no se las criticamos a este gobierno nacional? Me parece que hay ahí una falta, ¿no?, de criterio por ahí en algunos sectores. ¿Hay temor? Yo creo que sí, yo creo que hay miedo en algunos sectores, por la forma también que tiene. Vos recién mencionaste a Santiago Caputo. Creo que lo que pasó en el Congreso con el diputado Facundo Manes, que a uno le puede caer mejor, le puede caer peor. Es una gravedad institucional ahora tremenda. Que un tipo que no ocupa ningún cargo, que es monotributista en teoría, y es el tipo más poderoso del país, que maneja los espías, la AFIP y todos los organismos que te pueden perseguir, baje y apriete a un diputado porque mostró la Constitución, me parece que es de una gravedad tremenda. Creo que es el punto más débil del gobierno nacional. Digo, ¿no? Así coincido con vos. Muchos se desgarraban la vestidura hablando de la institucionalidad, Patricia Bullrich entre ellas. Y por eso hay cosas que yo no entiendo, y esto es una opinión personal, ¿no? ¿Cómo pasa, ¿no? Las opiniones de ser una tirabomba montonera, pasa a ser una golpeadora de jubilado y pasa a ser la mejor ministra? Digo, en esta Argentina, la verdad que en este gobierno, sobre todo libertario, pasan cosas increíbles. Pero digo, esto de desgarrarse la vestidura, no he visto a nadie que se haya desgarrado la vestidura, digamos, de algunos dirigentes importantes. Ya acaban de nombrar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, no sé si se han enterado, ¿no? Eso tiene un proceso, está marcado en la Constitución, cuáles son los pasos, cómo tiene que ser la elección de los jueces, en definitiva, que interpretan, son los últimos interpretadores de nuestra Constitución. Lo acaban de designar por decreto, y hay algunos que dicen que está bien. Yo no soy abogado, pero leo la Constitución, digo, no, la Constitución dice que hay que hacerlo de esta manera. Bueno, son cosas que, por eso te pregunto si hay temor, ¿no? Yo digo que algunos dirigentes, Adriano, miran las encuestas y dicen, no, tiene el 40%, no, es mejor que estemos con él. Vianderos profesionales los llamo yo. Sí, además las encuestas cambian, ¿viste? ¿No? Si te vas a manejar solamente por encuesta, estás complicado. Totalmente. Pero bueno, por eso me parece, ¿no? Insisto, yo creo que el camino es lo que nosotros estamos de acuerdo con el gobierno nacional, lo decimos y lo apoyamos, que tiene que ver sobre todo con el ordenamiento de la macroeconomía, con ese asterisco, digamos, sí, pero sin liquidar a la gente, y las cosas que creemos que están mal o que son exceso, las tenemos que plantear. Totalmente. Quiero aprovechar, déjame hacer un pequeñísimo corte comercial, el primero de la noche. Después quiero preguntarte de este proyecto que lo presentaste en la legislatura, que lo estás impulsando fuertemente en las redes, que es el juicio por jurado, que me parece un avance, ¿no? Es una opinión personal, un avance de los jujeños hacia una justicia más independiente o una justicia un poco más colectiva. Bueno, no sé, explícamelo vos después, ¿te parece? Dale. Hacemos el primer corte comercial de la noche y seguimos transitando, ¿no? Esta charla, no es ni siquiera una entrevista, es una charla con el diputado provincial, el doctor Adriano Morone. Dale. Segundo bloque de punto de vista, y después te cuento lo que estábamos hablando fuera del aire. Bueno, Adriano, contale a la audiencia fundamentalmente, ¿qué es esto del proyecto, de la idea de ir por el juicio de jurado? Contanos cómo es la metodología, cómo sería, cuáles son los aspectos centrales de este proyecto. A ver, el juicio por jurado es, para resumirlo, incorporar al ciudadano, al vecino, a la vecina, a la administración de justicia. Nuestra nueva constitución provincial, la constitución provincial que entró en vigencia en el año 2023,
prevé la incorporación del sistema de juicios por jurados en nuestro Poder Judicial, y hemos presentado desde nuestro bloque en las últimas semanas este proyecto de ley que busca poner el sistema de juicio por jurado en vigencia. Que no hay apuro, la idea es discutirlo bien, seguramente vamos desde ya que por supuesto lo vamos a trabajar con el Poder Judicial, con los ministerios públicos. Se ha comunicado la Asociación Argentina de Juicios por Jurado también, que están muy interesados en el proyecto y en dar sus aportes. Pero vos recién decías que ¿qué hace si una justicia más independiente? Yo creo que sí, que una justicia más independiente, pero además le da legitimidad a la justicia. Vos fíjate que el poder, de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial es el único en el cual el ciudadano no tiene una participación directa. Sí lo tiene en el Ejecutivo, en el Legislativo, a través de la elección de los representantes, pero no en el Poder Judicial. Entonces nosotros planteamos que es importante incorporar, ¿no?, al ciudadano a la administración de justicia. Estamos presentando este proyecto que, como te digo, está abierto a discutirlo, a debatirlo, a mejorarlo, pero prevé que sean obligatoriamente juzgados a través de estos jurados populares, digamos, los delitos más graves, es decir, aquellos que tienen una pena en expectativa de 20 años de prisión. Ajá. Bien. Estamos proponiendo un jurado integrado por 12 ciudadanos con paridad de género, elegidos por sorteo. Todas las personas de entre 18 y 70 años que no tengan ciertas incompatibilidades pueden ser sorteadas para integrar los jurados. Estas incompatibilidades son, por ejemplo, ser funcionario público. Los funcionarios públicos no pueden integrar el jurado. Quienes tienen cargos directivos en partidos políticos o en sindicatos tampoco. Desde ya que las personas imputadas por delitos o condenadas, por supuesto que tampoco. Así que bueno, creo que es un proyecto interesante. ¿Eso sería una carga pública? Es como una carga pública. Es una carga pública y un derecho también. Bien. Obviamente está, como ocurre con los jueces también, previsto el sistema de excusaciones. Si yo por alguna razón no puedo participar en un juicio, ya sea por razones de amistad, enemistad, distintas razones, me tengo que correr, o incluso me pueden pedir, ¿no?, la recusación, como se llama en el sistema. Así que bueno, yo creo que César es el paso que falta para dar un gran avance en el marco de un gran proceso de reforma judicial que se viene dando en Jujuy. Nosotros en los últimos años hemos aprobado distintas leyes, sobre todo en lo que es el sistema penal, que por ahí es el más delicado, porque el derecho penal es donde entra en juego la libertad del individuo, los derechos de las víctimas de delitos también, a obtener justicia y un pronunciamiento judicial y que se respeten sus derechos. Y hemos puesto en marcha en la provincia un sistema procesal acusatorio que tiene que ver con procesos penales más rápidos, con mayor celeridad, con mayor imparcialidad también, porque ya no es el juez el que acusa, sino que es el fiscal. El juez simplemente tiene que ejercer el control de las garantías y bueno, luego en otra etapa del proceso juzgar, pero también teniendo como parte preponderante del proceso a la víctima. Darle derecho a la víctima, el derecho a poder también participar activamente del proceso, de poder recurrir cuando considera que tiene que recurrir y no dejar únicamente en cabeza de los ministerios públicos, ¿no? Porque bueno, creemos que escuchar a la víctima también es importante. Entonces se viene dando allí un gran avance y bueno, creemos que incorporar esta otra arista de la participación ciudadana es por ahí el pasito que falta. Así que vamos a trabajar para eso, para que podamos llegar a armar una buena ley, un mejor proyecto que el que se presentó y eventualmente aprobarlo. Buenísimo. La verdad que, bueno, por ahí la gente dirá, ¿de qué están hablando? Es como ves las películas estadounidenses, ¿no? Algunas. Viste que está el juez, están los defensores, están los que acusan, está el fiscal,
y después vos ves ahí 2 o 3 filas de asientos de personas comunes, ciudadanos, que después fallan, ¿no? Después se juntan, se reúnen, analizan la prueba. Obviamente está bueno esto que vos planteás, César, para tenerlo, ¿no? Para que uno se lo grafique. Hay distintos sistemas, no solo en el mundo, en el derecho comparado, sino en el país, las provincias que ya tienen esto en vigencia, que son 11, 12 provincias, el juicio por jurado, tienen distintos sistemas. Nosotros estamos proponiendo un sistema clásico, pero también acorde a la realidad de Jujuy, ¿no? Y al derecho de Jujuy, y al sistema judicial de Jujuy. Me parece que copiar cosas de otros lados no es bueno, sino que tiene que tener o ser acorde a las realidades de nuestra provincia. Totalmente, y a todo lo que es la estructura jurídica que tiene la provincia. Hablando de estructura jurídica, y acá ya cierro, empezamos a hablar un poco de política. Hace un tiempo, creo que a finales de la temporada 2024, hizo una editorial, y el título de la editorial era Gerardo tiene razón, o Gerardo tuvo razón, algo por el estilo. Y empezaba a desandar sobre todo algunas cuestiones que en ese momento, a fines del 2024, yo veía, primero con alegría, decir, bueno, hay algunos dirigentes que en el 2023 cortaban las rutas, eran que Gerardo Morales era un dictador, porque como este tema de la ficha limpia, que es cercenar derechos, y a esos mismos tipos que venían a la provincia de Jujuy a hacer quilombo, a motorizar, lo veía en los canales nacionales diciendo, no, está bien la ficha limpia. Y entonces se me ocurrió hacer una editorial respecto a eso, porque están todos, hoy también creo que hay una sesión en el Senado, por lo menos se está intentando tener una sesión para tratar el tema de ficha limpia, que celebro que esto se dé. Pero cómo es, ¿no?, la vida y la dinámica de la política. Hubo alguien en Jujuy, un gobernador, que planteó este tema y lo planteó con tanta firmeza que fue que hoy es hasta una norma, ¿no?, constitucional, tiene un rango constitucional. Bueno, no te voy a contar vos, todos sabemos lo que pasó. ¿Qué opinás de esto? De esta locura de esta Argentina, que algunos que venían acá hacían desastre y decían que esto era una locura, que se cercenaba derecho. Hoy los veo en los canales de televisión y algunos hasta levantando las 2 manos en el Congreso para aprobar ficha limpia. Pónganse de acuerdo con ustedes mismos, digo yo, ¿no? Sí, mira, bueno, creo que tiene que ver, ¿no?, con esto, porque además toda esa situación se dio en el marco de que Gerardo Morales era el candidato a vicepresidente. Vos fíjate que terminó esa elección y al otro día se terminaron los indignados, ¿viste? Se terminaron los cortes de ruta, se terminaron todo. Pero yo creo que haces bien en traer a colación el tema de ley de ficha limpia, porque tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no?, al principio, y por ahí nos dice, che, ¿ustedes qué mirada tienen del gobierno nacional? Bueno, en muchas cosas que ya la hablamos tenemos una mirada crítica, pero hay cosas que cómo no vamos a apoyar si nosotros la hicimos primero que nadie. Totalmente. A ver, hoy se habla mucho a nivel nacional del equilibrio fiscal, en Jujuy lo logramos. Se habla de la prohibición de cortes de calle, en Jujuy la logramos. El protocolo que implementó el gobierno nacional es el que pusimos nosotros en marcha en diciembre del 2015. Se habla de los intermediarios de los planes sociales, que son delincuentes que le roban a los más pobres, y acá en Jujuy terminamos en diciembre del 2015 con los intermediarios de los planes. Se habla de ficha limpia y nosotros primero lo aprobamos por ley y nos convertimos en el 2023 en la primera provincia del país, somos la única provincia del país que lo tiene incorporado en su constitución provincial. Muchas cosas, los privilegios de la política, nosotros en la reforma constitucional eliminamos los fueros de los dirigentes políticos, porque ¿por qué una persona por tener un cargo público no puede ser sometido a un proceso penal si comete un delito? Eliminamos las reelecciones indefinidas, que la verdad que era importantísimo hacerlo, por esto que vos planteabas de la necesidad de la renovación. Entonces, me parece que nosotros en eso somos muy claros.
lo que decimos es lo que venimos llevando adelante y bueno, y mantenemos ese discurso y creo que por eso los jujeños nos vienen creyendo, ¿no? ¿Cómo crees? Imaginás, por supuesto, siempre uno, digo, sale a la cancha, es optimista, y hay algunos que todavía se quedaron con la historia de octubre del 2023, creo que hoy ahí es otra realidad, acá se discute la cuestión provincial, el modelo de provincia que queremos, a quienes queremos elegir, quienes queremos que nos representen en los consejos deliberantes o en las cámaras de diputados. Digo, pero vos qué olfateás, porque ¿viste? El dirigente político va sintiendo, va olfateando. Digo, a mí, la verdad, Adriano, y le cuento a la gente, a mí no me muestren encuestas, porque la verdad que no creo a nada. Yo siempre hablo con 10. Me voy, salgo a caminar y lo encuentro al que está trabajando, está levantando una pared, justo está haciendo ahí una pared, una vereda. Le pregunto, hablo con una señora en la carnicería, hablo con... Entonces de ahí voy sondeando. Es una práctica, digamos, que tengo. ¿Vos qué percibís, qué sentís en esta campaña? El 11 de mayo nosotros tenemos una elección provincial. Los jujeños vamos a elegir el modelo provincial y en cada una de las localidades el modelo de ciudad también. Aquí los periqueños el modelo para Perico, nosotros quienes vivimos en San Salvador el modelo para San Salvador, pero el 11 de mayo se discute el modelo de provincia. La última elección provincial de mayo del 2023, nosotros la ganamos, el pueblo eligió mayoritariamente a Carlos Sadir, ganamos nuestra lista de diputados provinciales y creo que eso es lo que la gente va, yo creo que a ratificar, ¿no? Me parece que Carlos Sadir está llevando adelante el gobierno que le prometió a los jujeños en esa campaña, que es esto que hablamos, un gobierno responsable, austero, presente, entendiendo el contexto social. Así que bueno, me parece que eso es lo que va a predominar. E insisto, somos la única fuerza política que le dice a los jujeños, venimos haciendo esto, estamos haciendo esto y queremos hacer esto. Me parece que eso es un valor importante. La coherencia, lo que uno dice, ¿no? Viste que es tan difícil en otra coherencia en estos tiempos de la política argentina. Bueno, yo soy muy crítico en algunas cosas. Mi señora, la productora, se enoja conmigo. Pues y te voy a preguntar a vos qué es lo que sentís. Digo, ¿qué siente un dirigente como vos, un chango joven, que tiene una responsabilidad institucional, cuando la ves a Patricia Bullrich, que fue candidata, ¿no? En definitiva, después de la interna del Frente, del Frente Cambiemos, ¿qué sentís hoy viéndola, digamos, hacer lo que hace? Tengo una imagen, Adriano, y te lo comparto con vos y con la gente, ¿no? Noviembre, noche de la segunda vuelta, y la noticia, además del triunfo de Javier Milei, era que en ese momento, decían las noticias, y esto lo digo en forma irónica, que había 2 personas que habían chocado en la entrada de un edificio y tratando de subir, de ganar el ascensor. Una se subió al ascensor y la otra tuvo que correr por la escalera para llegar a un departamento donde lo esperaba Milei. Y una persona, en el choque de esas 2 personas, uno era Mauricio Macri y la otra Patricia Bullrich, que se chocaron, se agarraron casi a las piñas para ver quién llegaba primero. Esta imagen hasta irónica que planteo y que digo, además es una realidad. ¿Pero qué sentís vos? Mira, creo que tiene que ver con esto que hablábamos de la coherencia, ¿no? Nosotros, en aquella elección de octubre del 2023, militamos por la fórmula que encabezaba Patricia Bullrich, trabajamos para que sea la presidente de los argentinos, y por ahí hoy quienes la militamos, la votamos, la vemos y decimos, che, ¿qué? Como decimos los chavos, esto o no? Claro. ¿O qué le pasó?
parece que eso no es lo que está faltando, que vos recién bien dijiste, la coherencia, y que no tiene que ver, a ver, la política es dinámica, las cosas cambian, pero bueno, me parece, viste, que hay un límite también. Ahí nosotros tenemos que hacer desde ya que una autocrítica en Juntos por el Cambio, que yo siempre digo, a principio del 2023 ganar la presidencia era patear un penal sin arquero y lo tiramos fuera. Claro. Por las peleas internas, porque estuvimos más preocupados por ver quién iba a ser el presidente que representar realmente una propuesta. Creo que muchas de las cuestiones que hoy está haciendo el Gobierno Nacional, desde Juntos por el Cambio se planteaban, nosotros desde el radicalismo dentro del esquema de Juntos por el Cambio lo planteamos, pero bueno, claramente algo pasó, que la enorme mayoría de los argentinos no pensaron o no creyeron o no interpretaron que éramos la opción adecuada. Así que bueno, creo que hay una autocrítica también. Nosotros desde el radicalismo tenemos que hacer una autocrítica tremenda también por la situación que estamos viviendo a nivel nacional, que es muy distinta a la provincial, ¿no? Así como estamos hablando de la coherencia, la identidad que tiene el radicalismo en el marco de un frente integrado por distintas fuerzas políticas que Jujuy Crece, vemos que a nivel nacional estamos ahí un poco perdidos y un poco complicados. Así que bueno, creo que hay que hacer una autocrítica, pero sí, por ahí lamento esto, ¿no? La falta de coherencia de algunos dirigentes que durante mucho tiempo criticaron o plantearon algunas cosas y hoy tiraron eso abajo de la alfombra. Te voy a hacer la última, sé que ya venís jugado tantas horas, pero bueno, viste, discúlpame el aprovechamiento del afecto y del cariño que te tenemos. 18, vaya tarea, ¿no? ¿Cuántos pares de zapatillas imaginás que se van a tener que gastar en esta campaña? Porque hay que laburar para sacar 18, ¿no? Sí, fue una elección muy particular. Sí. Nunca una fuerza política en Jujuy había metido 18 diputados, ni había estado cerca. No. Así que nosotros obviamente vamos a trabajar para llevar la mayor cantidad de diputados, porque el gobernador Carlos Sadir necesita tener diputados que respalden su proyecto político y todo lo que tiene para hacer en Jujuy. Así que bueno, después decidirán los jujeños. Los jujeños van a hacer los que decidan. Nosotros somos optimistas por todo esto que venimos hablando, que no quiero ya ser reiterativo, pero... Totalmente. ¿Vas a ir por tu reelección? Bueno, no sé, vamos a ver. Si sigo volviendo a esta hora después de tu programa, soy candidato a que me echen de mi casa nomás. No, bueno, pero tenés la excusa perfecta. Tenés una beba hermosa de 9 meses, que ahí veo que tenés algunas marcas ahí de papá. Vos tenés que decir, estoy trabajando para dejarle un futuro mejor. Sí, a ver, yo creo, César, y no pretendo ser políticamente correcto en esto, pero es una realidad. Creo que todos estos años de gobierno del Frente Cambia Jujuy, hoy Jujuy Crece, han demostrado que somos un equipo, fundamentalmente. Vos fijate, Gerardo Morales fue gobernador 2 mandatos, porque así lo definieron los jujeños. Y teniendo la posibilidad de ir tranquilamente por un 3er mandato, dijo no, hasta acá nomás, porque no voy a tirar por la borda todo lo que dije durante 32 años de carrera política. Y le dejó el mando de la provincia a Carlos Sadir, que ahí, viste, se especula, se dicen, quieren plantear cosas de la oposición. Quien ve el gobierno de la provincia ve que es el perfil y la impronta que le da Carlos Sadir. Además de no conocerlo a Carlos Sadir. Exactamente, además de no conocerlo al gobernador. Totalmente. Entonces, creo que, insisto, algo que nos ha caracterizado es que somos un equipo. Y bueno, vamos a ver más cerca del cierre de listas cómo se define. Tenemos además un frente muy amplio con muchos partidos, así que seguramente va a ser una linda discusión. Ahí va a estar lindo. Invítame a la discusión de la mesa, me gustaría. Como oyente, lo importante como vedor. Es el proyecto político. Totalmente. Que venimos llevando adelante y que queremos seguir llevando adelante. Totalmente. Gracias, Adriano. Gracias. La verdad que espero que te hayas sentido conforme. Por supuesto. Tranquilo.
Así es, siempre es un gusto venir a charlar con vos. Te recibimos en un lugar nuevo. Muy lindo. Es temporal, pero ya vamos a ir al estudio mayor cuando lo termine. Así que gracias. Gracias a vos, César. Gracias.